Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Demócratas aprueban el artículo para el segundo juicio político al presidente Trump. Llamado a la unidad, la campaña del presidente electo Joe Biden revela el tema de su toma de posesión. Además, la libertad de expresión en Estados Unidos tras el bloqueo de las redes sociales al presidente Trump. Y el plan de vacunar a 20 millones de personas para el 1 de enero no se cumplió en Estados Unidos. ¿Qué tal? Feliz inicio de semana para todos. Yo soy Yasmín López y empezamos con las noticias en El Mundo al Día. La Cámara de Representantes de Estados Unidos podría llevar a juicio político por segunda vez al presidente Donald Trump cuando solo faltan 9 días para el fin de su mandato. Sin embargo, los demócratas querían que el vicepresidente Mike Pence usara la Constitución para la remoción directa del mandatario. Nos conectamos en este momento con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué podemos esperar durante esta semana? Yasmín, el vicepresidente ya expresó la intención de no utilizar este poder, la 25ª enmienda. Esto según la prensa. Por su parte, los republicanos en la Cámara ya bloquearon una resolución este lunes que le habría a Pence solicitado que usara esta medida. Entonces, el martes, mañana, finalmente se debería votar esta resolución sobre la 25ª enmienda. Ahora, ¿qué va a pasar después? Si Pence no actúa pronto y no utiliza esta enmienda, muy probablemente este miércoles los demócratas podrían someter a votación un artículo de juicio político que ya escribieron y presentaron hoy. Los demócratas en la Cámara de Representantes presentaron formalmente un artículo de juicio político el lunes acusando al presidente Trump de incitación a la insurrección. La resolución cita acusaciones del presidente sin pruebas en las que se alega un fraude electoral generalizado durante los comicios presidenciales. El hecho de que Trump las repitiera en los 2 meses previos a la sesión del Congreso para confirmar la victoria de Biden, según los legisladores, intencionalmente causó el asalto al Capitolio. Incitada por el presidente Trump, una turba invadió ilegalmente el Capitolio, lesionó a personal de las fuerzas del orden, amenazó a miembros del Congreso y al vicepresidente, interfirió con el solemne deber constitucional de la sesión conjunta de certificar los resultados de las elecciones y participó en actos violentos, mortales, destructivos y sediciosos. La Cámara podría aprobar a finales de esta semana que se lleve a juicio político a Trump por segunda vez, un hecho sin precedentes. Los procedimientos podrían tener consecuencias durante las primeras semanas de la administración de Biden, ya que un juicio en el Senado podría retrasar la confirmación del gabinete de Biden y paralizar la agenda de la nueva administración. Me gusta la 25ª enmienda porque se deshace de él. Está fuera del cargo. El representante James Clyburn, un aliado de Biden, sugirió el domingo que la Cámara podría votar esta semana para acusar a Trump, pero esperar unos meses antes de presentar los artículos al Senado para su juicio. En el artículo se incluyen también los detalles relativos a una llamada de Trump con el secretario de Estado de Georgia, quien fue presionado para encontrar votos a favor del presidente. El artículo, después de pasar en la Cámara, que tiene mayoría demócrata, pasará al Senado, donde se necesitará los 2/3 de los votos para poder condenar a Donald Trump. Seguiremos cada detalle de lo que suceda. Jacopo, gracias por el reporte. Bien, y con un llamado a la unidad se marca el fin y el principio de una nueva etapa en Estados Unidos. La actual primera dama Melania Trump y el presidente electo Joe Biden coincidieron en estas ideas este lunes. Por eso nos vamos a la Casa Blanca, donde se encuentra Jorge Agobián. Jorge, adelante con el reporte. ¿Qué tal, Yasmín? Hasta este momento no hay una reacción por parte del presidente Donald Trump sobre este artículo de impeachment que fue impuesto el día de hoy en la Cámara de Representantes. Tampoco ha habido reacción por parte de la Casa Blanca. Ahora bien, el presidente electo Joe Biden dijo que Donald Trump no debería estar ocupando
este puesto. Estas declaraciones las ofreció mientras recibía la segunda dosis de la vacuna contra coronavirus. También dijo Biden que su sugerencia a los legisladores, si quieren seguir llevando a cabo este juicio político, es que puedan dividir los procedimientos. Por una parte, para llevar a cabo el juicio político, pero por la otra también para llevar a cabo las audiencias de confirmación de sus nominados. Durante toda esta declaración, Biden también habló de la unidad. A 9 días de la toma de posesión, Biden anunció la nominación del veterano diplomático William Burns para ocupar la dirección de la CIA. Bill Burns es un diplomático ejemplar con décadas de experiencia en el escenario mundial. Comparte mi profunda creencia de que la inteligencia debe ser apolítica y que los dedicados profesionales de ese sector que sirven a nuestra nación merecen nuestra gratitud y respeto. El equipo de transición dio a conocer este lunes que bajo el lema Nuestro País Unido, la entrante administración Biden-Harris enviará un mensaje de unión durante la inauguración presidencial del 20 de enero. Nuestras divisiones políticas buscan destruirnos y continúan poniendo a prueba la fuerza de nuestra democracia, por lo que el momento actual exige una reflexión seria y la consolidación de nuestra determinación nacional. En la Casa Blanca, la primera dama saliente se mostró decepcionada y desanimada por el asalto al Capitolio la semana pasada por parte de seguidores del presidente Donald Trump. En un comunicado, también envió un mensaje de unidad. Le imploro a la gente que detenga la violencia, que nunca haga suposiciones basadas en el color de la piel de una persona ni utilice ideologías políticas diferentes como base para la agresión y la crueldad. Debemos escucharnos los unos a los otros, enfocarnos en lo que nos une y elevarnos por encima de lo que nos divide. Y el presidente Donald Trump planea reanudar su actividad pública este martes con una visita a la frontera con México, específicamente en Texas, donde va a hablar sobre la construcción de 400 millas del muro fronterizo durante su administración. Yasmín. Gracias, Jorge, por la información. Bien, y las acciones de empresas privadas como Twitter, Facebook y otras que proveen acceso a plataformas como Parler han iniciado un debate en Estados Unidos en torno al límite entre la libertad de expresión y la censura. Saludamos a Celia Mendoza, quien ha venido siguiendo este tema. Celia, ¿qué dicen los expertos? ¿Hay censura o no con el bloqueo de redes sociales al presidente Donald Trump? Yasmín, realmente aseguran que sí hay censura, sin embargo explican cuándo se puede utilizar la censura, en qué casos y cuando se pone sobre una balanza si gana esta o la libertad de expresión, algo que aseguran es fundamental a la hora de tener en cuenta las decisiones por parte de compañías como Twitter, Facebook, entre otras. Al mismo tiempo aseguran que esto da una plataforma para tratar de regular. Tras la suspensión permanente de la cuenta personal de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta y otras plataformas han cancelado el acceso a varios de los aliados del mandatario, generando cuestionamientos en torno a posibles violaciones a la libertad de expresión. Así lo explicó a La Voz de América Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien se refirió a estas acciones como una medida discriminatoria. Están utilizando los términos de sus plataformas para silenciar o censurar a ciertos individuos que tienen opiniones políticas distintas a lo que ellos piensan que es adecuado para la sociedad. Entonces, eso me parece muy peligroso. Twitter, Facebook, YouTube, entre otras plataformas digitales, al ser compañías privadas, tienen el poder de tomar esa decisión, explicó Ignacio Álvarez, abogado y exrelator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien reconoció que esto es una acción de censura, pero aclaró que hay casos en los que se justifica. Justamente una de las limitaciones permitidas a la libertad de expresión es cuando se incita a una violencia inmediata que pueda causar daño a las personas. Sin embargo, reiteró que es necesario evaluar y establecer un proceso que regule a estas compañías. Tienen demasiado poder 2 o 3 personas en el mundo que pueden en el mundo entero hacerle apagar o prender, si se quiere, ese medio de comunicación para una persona en específico. Según Álvarez, es importante que las cortes revisen esta situación y un caso ya ha sido presentado por parte de la compañía Parler en contra de Amazon tras remover su sistema de servicio.
El debate continúa y nosotros los mantendremos informados de todo lo que suceda. Gracias, Celia, por el reporte. Sigue en aumento el número de casos de coronavirus en Estados Unidos y la campaña de vacunación aún no alcanza las 20 millones de personas que se esperaba para el 1 de enero. Laura Sepúlveda nos informa que solo poco más de 6 millones han recibido la primera dosis de la vacuna. 22 de los 90 millones de infectados del virus en el mundo se encuentran en Estados Unidos. Arizona, Carolina del Sur y Oklahoma alcanzan nuevos picos, al igual que Nueva York, que pese a registrar cerca de 18,000 nuevos casos diarios, no ha vuelto a ser el epicentro de la pandemia desde mediados de 2020. California, en cambio, sigue ocupando dicho puesto al registrar cerca de 50,000 nuevos casos en una sola jornada. Realmente necesitamos sacar esta vacuna con mayor rapidez, porque esta es realmente nuestra única herramienta. Así dijo el doctor Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, a CBS. El gobierno estadounidense esperaba tener 20 millones de vacunados para inicios de 2021, pero pese a que 22 millones de dosis han sido distribuidas en el país, a la fecha solo poco más de 6,600,000 personas han recibido la primera de 2 dosis necesarias para la inmunización. El presidente electo este lunes, junto con su esposa, reciben la segunda dosis, mientras el médico del Congreso solicita a legisladores y sus equipos de trabajo que se realicen la prueba por posible exposición. El miércoles 6 de enero, muchos miembros de la comunidad de la Cámara estuvieron en aislamiento preventivo en una habitación ubicada en un gran espacio para audiencias de comité. El tiempo en esta sala fue de varias horas para algunos y más breve para otros. Durante este tiempo, las personas pueden haber estado expuestas a otro ocupante con infección con coronavirus. Imágenes que se han hecho públicas evidencian que varios de los representantes a la Cámara no tenían puesta una máscara y muchos rechazaron recibirla cuando les fue ofrecida. Laura Sepúlveda, Voz de América. En California, la crisis sanitaria podría hacer que los planes de reapertura de las escuelas se aplacen. Verónica Villafañe nos reporta que muchos estudiantes han tenido retrasos académicos y otros problemas, y además que los niños latinos están entre los más afectados. Hace casi 10 meses que las escuelas públicas en California están cerradas y la mayoría de los estudiantes cursan clases en línea. El gobernador Gavin Newsom anunció un plan de $2,000 millones que incluye recursos para respaldar medidas de seguridad como pruebas de COVID-19 y equipo de protección personal para reabrirlas. Es una estrategia gradual de aprendizaje en persona que se enfocaría en los niños más pequeños de alto riesgo, niños sin hogar y otros que necesitan apoyo adicional. La meta era empezar en febrero, pero funcionarios estiman que el aumento precipitado de nuevos casos y altos niveles de transmisión retrasarán esos esfuerzos, agravando problemas de aprendizaje de estudiantes, situación que se acentúa en hogares latinos de bajos ingresos. Cada uno está tratando de encontrarse un rinconcito a través del cual puedan hacer la tarea. El doctor Sergio Aguilar Gaxiola, profesor de medicina interna y experto en salud mental, dice que niños y adolescentes latinos se sienten abrumados. El problema número uno que ellos indican relacionado con el COVID son problemas de salud mental y problemas de aislamiento. Según Aguilar Gaxiola, el encierro y no poder relacionarse con otros niños está afectando su desarrollo. Y aunque puedan regresar a un aula una vez que se controle la pandemia, dice que las consecuencias de este último año serán duraderas. Los problemas de salud mental van a persistir por años. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. A pocos días de la llegada de Joe Biden al gobierno de Estados Unidos, los países del Triángulo Norte están a la expectativa de los cambios que se puedan dar principalmente en temas migratorios. En Guatemala, Eugenia Sagastume consultó con analistas. Los países del Triángulo Norte se han convertido en los principales generadores de migración ilegal hacia Estados Unidos y ante la llegada de un nuevo gobierno, la expectativa de beneficios para los migrantes crece. Para el analista Mario López, aunque la política exterior de Estados Unidos está definida independientemente del gobierno de turno, existirán mayores posibilidades de negociar. Hay más flexibilidad de negociar un TPS cuando la situación con Guatemala está, digamos, un poco difícil. Y tal vez no vamos a recaer en ese tema del país seguro que con Donald Trump se dio. ¿Vamos a seguir teniendo retornados? Sí lo vamos a seguir teniendo, pero la capacidad de Guatemala para negociar o la capacidad de nuestros migrantes para tener mejores servicios o algunas mejores condiciones
Eso es lo que queda como una oportunidad. En términos económicos, el analista David Casasola le apuesta a una agenda de cooperación entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte. Permisos de trabajo temporales a muchos, en este caso guatemaltecos, poder cofinanciar muchos proyectos de desarrollo y eventualmente pues pensar en algún tipo de trato beneficiario en materia de comercio exterior. Y aunque Estados Unidos atraviesa una creciente ola de contagios de COVID-19, considera que se mantendrá un dinamismo económico principalmente en las remesas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Human Rights Watch denuncia que el programa de gobierno estadounidense que obliga a solicitantes de asilo a permanecer en México hasta que tengan cita con un juez de inmigración es un fracaso y que ha expuesto a miles de migrantes a serias violaciones de derechos humanos. Nos informa Arnaldo Rojas. En los 2 años transcurridos desde el establecimiento del programa Permanecer en México del gobierno Trump, las autoridades migratorias de Estados Unidos han enviado a casi 70,000 personas al vecino del sur, mientras un juez de inmigración decide sobre sus peticiones de asilo. Según la organización Human Rights Watch, periodo durante el cual muchos migrantes, en su mayoría de Centro y Sudamérica, han sido expuestos a delitos y vejámenes. Lo que encontramos son puras violaciones de derechos humanos. El programa fue creado por el gobierno Trump en enero de 2019 con el fin de reducir el flujo de migrantes no mexicanos que entran al país por la frontera con México para pedir asilo en Estados Unidos. No podrán desaparecer en Estados Unidos. Tendrán que esperar autorización para entrar a Estados Unidos. Antes de la implementación del programa, los solicitantes de asilo permanecían en suelo estadounidense, muchos de ellos en libertad condicional. Tengo varios clientes que han sido secuestrados, extorsionados. En un informe reciente, Human Rights Watch urge al gobierno entrante del presidente electo Joe Biden que desmantele el programa rápido y decisivamente. No solamente terminarlo, sino que tiene que hacer los procedimientos necesarios para que las personas puedan regresar a los Estados Unidos para esperar sus audiencias de migración en los Estados Unidos. El comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, ha dicho que revertir inmediatamente las políticas de Trump en la frontera conduciría a una crisis en toda su extensión. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Lentamente avanza la región latinoamericana en su plan de vacunación contra el COVID-19. Néstor Aguilera nos trae el recuento. Estados Unidos, Canadá, Argentina, México y Chile lideran en las Américas las estadísticas de vacunas contra el COVID-19 administradas hasta el momento. Según el sitio World Data, desarrollado por la Universidad de Oxford, Argentina es el país latinoamericano con más inmunizaciones por ahora, sobre las 107,000. El mundo, y la Argentina, que no es una excepción en esto, estamos en un momento bisagra, donde se inicia la campaña de vacunación, pero a la vez tenemos que seguir cuidándonos. Colombia, tercer país en cuanto a número de casos en Latinoamérica, busca enfrentar la aceleración de contagios debido a las aglomeraciones. Se iniciará a partir del mes de febrero y se extenderá, quiero ser muy claro, a lo largo del año 2021. El gobierno de México prevé que este martes arriben 400,000 nuevas dosis de la empresa Pfizer. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, la prioridad la tendrán los médicos de los hospitales COVID y los adultos mayores. Vamos a llegar a contar con 10,000 brigadas de vacunación. Cada brigada integrada por 10 o 12 personas. Ecuador, pese a haber alcanzado rápidos acuerdos para importar la vacuna, recién la espera en una semana más. Las primeras dosis de vacunas llegarán el día 18. El pasado 30 de diciembre, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, dijo que el trabajo para controlar la pandemia en 2021 no será fácil ni rápido. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. América Latina podría retroceder a niveles de pobreza de hace 14 años. Así lo estima el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Jair Díaz con el informe. América Latina y el Caribe siguen siendo la región más desigual del planeta. Según cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 7 de los 20 países más desiguales del mundo se encuentran en este territorio. Varios millones de latinoamericanos ingresaron a los cordones de pobreza. El último quinquenio ya venían unas desmejoras
en materia de crecimiento, de aumento del desempleo. La Voz de América consultó al analista político John Mario González. En su opinión, a pesar del oscuro panorama para Latinoamérica, existe una esperanza con el financiamiento internacional. Gracias a la impresión de dólares en Estados Unidos para el financiamiento de los programas sociales. Según el experto en política John Marulanda, la sorpresiva llegada de la pandemia va a aumentar las desigualdades. El panorama que se ve en la pospandemia y a corto plazo va a ser de muy difícil manejo para los gobernantes para lidiar con problemas de violencia que se ven ya brotar en diferentes países del continente. En este sentido, en tiempos de COVID-19, la mayoría de los trabajos que se pueden desarrollar desde la casa requieren de ciertos niveles de formación, de modo que quienes no tienen acceso a la conectividad y a la educación podrían quedar a expensas de la informalidad. Es muy común ver en los semáforos de Colombia grupos de 10 a 15 personas trabajando informalmente. Dentro de los grupos más afectados se encuentra el de las mujeres. Se esperaba que la tasa de pobreza en el género femenino disminuyera en 2,7% entre 2019 y 2021, pero las proyecciones apuntan a lo contrario, un aumento del 9,1%. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Bien, y la ciudad de Miami podría convertirse en un imán tecnológico, así le dijo a La Voz de América el alcalde de la ciudad, Francis Suárez. Alonso Castillo nos trae los pormenores. Desde hace una década, las autoridades en Miami han estado diseñando estrategias para convertir a la ciudad en un ecosistema tecnológico. Un objetivo que se está acelerando, según nos dijo el alcalde mayamense, ya que la posibilidad de trabajar de forma remota está impulsando a los empresarios a irse de ciudades como San Francisco, Nueva York y otras urbes por los altos costos. ¿Cómo podemos ayudar a convertir a Miami al nuevo Silicon Valley? Hay varios factores que están conspirando para llegar a este punto, a este momento. Uno es el hecho de que muchos de los dueños de estas compañías tecnológicas no se sienten apreciados en las ciudades en cual ellos están. Con un entorno regulatorio amigable y con políticas fiscales más convenientes, Miami representa una alternativa a la costa oeste del país. Le han aumentado los impuestos a niveles en cual es difícil ser productivo y entender que más de tu producción va a un gobierno en vez de a tu propia empresa para tratar de contratar a más empleados y expandir sus operaciones. El Departamento de Estadísticas Laborales indica que solo el 7% de los hispanos tienen empleos en tecnología, ingeniería, ciencias y matemáticas, por lo que contar con empresas que ofrezcan trabajos altamente remunerados podría incentivar el estudio de estas áreas y reducir la brecha económica de este grupo demográfico. Esto no es un momento, esto es un movimiento. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y finalizamos con la historia de Heréndida Guerrero, una costurera de Ciudad Juárez, en México, que fabrica ositos de peluche para familiares y amigos de las víctimas de COVID-19. Ella utiliza la ropa favorita de los ausentes y deja pequeñas etiquetas con mensajes llenos de amor para ayudar a las personas a sobrellevar la pérdida de sus seres queridos. Con esto nos despedimos por hoy. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.